Um, esta noche voy a concluir el tema sobre la sequedad espiritual. Nadie nunca sabe exactamente por qué llega a ser seco espiritualmente. Se supone que si el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, si la palabra de Dios es la agua de vida eterna, y la palabra de Dios es la semilla que siembra en nuestro corazón, se supone que nunca debe de haber sequedad en nuestra vida espiritual. Siempre debe de haber fruto, siempre debe haber pastos verdes, un terreno dócil para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Sin embargo, sí es posible llegar a una sequedad espiritual. Y cuando nos referimos a una sequedad espiritual, nos referimos cuando un terreno deja de ser inservible. Cuando un terreno se pone duro, como casi cemento, que es tierra, pero nada puede sembrarse ahí. No tiene fertilidad, no tiene lo que se requiere para poder dar fruto. Yo no sé, querido hermano, hermana, si usted está seco espiritual o no. Yo solo sé cómo yo estoy. Pero lo que sí sé es que cuando alguien llega a la sequedad espiritual, van a haber resultados o frutos, manifestaciones de los que vemos aquí en la palabra de Dios. El pueblo de Dios había salido de Egipto y estaban quejándose contra Dios. Estaban quejumbrándose, murmurando en contra de Dios. No estaban satisfechos con lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y en el capítulo 11 de Números comienzan a renegar y decir esto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo de Dios habían caído en el error de admitir y confesar cómo estaba su alma seca. Yo no sé exactamente, no hay una medida exacta, no hay un resultado exacto cuando una persona espiritualmente llega a una sequedad espiritual. Todos somos diferentes. Algunos por nuestra personalidad tenemos más capacidad de fingir por más tiempo. Hay otros cuando llegan a este punto no pueden o no saben cómo fingir y mejor dejan la iglesia o mejor dejan de servir y se hacen para atrás porque no saben más que ser sinceros. Y no pueden seguir sirviendo porque saben que no les nace, no hay nada en ellos que les atrae a servir a Dios. Pero sin duda alguna, en este pasaje podemos ver qué es lo que nos lleva a la sequedad espiritual. La primera cosa que vimos en esta historia es que la falta de la separación nos lleva a esa sequedad. Pues vemos en el versículo 4 del capítulo 11 donde dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Muchas veces cuando no cuidamos nuestra separación, hermanos, podemos ser influenciados por otras personas o por el espíritu de este mundo. La falta de separación es muy crucial en la vida cristiana. Cuando dejamos de ser separados, interrumpimos nuestra relación con Dios. En Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 6, Dios nos amonesta que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Y nos lleva amonestando que debemos de salir de en medio de ellos. Y luego dice Dios al final, y yo os tomaré como padre, y vosotros seréis como mis hijos. Quiere decir esto, hermano, que cuando descuidamos nuestra separación de las cosas de este mundo y de personas que no nos convienen espiritualmente, sin duda alguna nos va a llevar a la sequedad espiritual. La sequedad espiritual afecta nuestra relación con Dios. Ya no oímos su voz. Ya Dios no puede quebrantar nuestro corazón. Ya no nos sentimos sensibles.
es muy difícil que el Espíritu Santo nos jalonee, porque como estamos áridos, secos, ya nada está pasando. Venimos a la iglesia año tras año, semana tras semana, meses tras meses, pero en vez de estar creciendo y floreciendo, teniendo un apetito mayor por la palabra de Dios, más y más nos vamos haciendo para atrás. Menos apetito espiritual, menos queremos, menos escuchamos, menos reaccionamos. Y esas son las manifestaciones de una vida seca, árida. Puede que usted esté aquí presente, sentado, sentada, pero ya hace mucho tiempo que Dios no ha hecho brotar una primavera en su vida espiritual. Ya ha habido mucho tiempo que Dios no lo ha llevado por los campos verdes en su vida espiritual. La segunda cosa que veo que afecta o nos lleva a la sequedad espiritual es la falta de agradecimiento. Dicen ellos, nos acordamos de los pescados, nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. En primer lugar, ¿quién le gusta el ajo? Iba a poner como ese otro punto, ¿verdad? La sequedad espiritual viene por el ajo, pero no sería bíblico eso. Pero, ¿cómo somos? ¿No? Dios nos bendice tanto. Nos colma, nos cuida, nos protege, nos libra. Un pastor mi esposa y yo estábamos con el pastor Ronald Reynoso estos días que pasó allí en Monroe, Carolina del Norte. Y ahí un pastor que antes trabajaba para una estación de radios, él estuvo con nosotros aquí en la conferencia de siervos el año pasado. Me platicó que él, saliendo de la conferencia, iban camino para atrás a casa, Carolina del Norte. Dice que ya casi llegaban allá, cuando dice que iban en la carretera y de repente el carro de enfrente comenzó a frenar bien fuerte. Y dice que él y su esposa estaban solos en la carretera y que volteó a ver el espejo de eso y miró que el carro de atrás no se estaba parando. Entonces se hizo al lado, a donde está la orilla, el centro del freeway, le dicen allá freeway. Se hizo hacia el centro y dice, en cuanto se acomodó allí, el carro que venía atrás de él no frenó para nada. Dice que fue a velocidad completa a estrellarse contra el otro carro que estaba enfrente de él. Se levantó el carro de esa persona y el carro que pegó, dice que se levantó en el aire y los dos cayeron. Al otro lado, dice, por esto que sucedió, otro carro fue y se estrelló contra otro carro. Dice que ellos estaban congelados así. Dos viejitos en un carro. Estaban, dice, se me moví, dice, y todo esto pasó y nos quedamos mirando todo, oyendo todo, mirando todo, dice, y que en cuanto paró todo, dice, dije, me voy a salir de aquí. Dice que sacó el carro y movió el carro, se salió de allí. Dice, y con cuidado me metí entre los carros todos chocados, pisando vidrio y todo. Dice, y nos fuimos bien calmaditos, dice, pálidos. Y le llamamos a nuestros hijos y les dijimos, denle gracias a Dios ahorita donde estén, que no les están llamando los policías por sus dos padres muertos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado? Dios no nos ha cuidado en momentos que nos iba a caer algo, íbamos a chocar, algo iba a pasar. Y Dios en su gracia nos ha librado una y otra vez. Nuestros hijos, escuchamos de terribles cosas que pasan en el mundo, balaceadas y accidentes y esto y lo otro, y cómo Dios nos libra, hermanos. Sin embargo, muchas veces nos quejamos en vez de agradecer a Dios. Solo pura queja sale de la boca. ¿Sabe que no hay nada más fastidioso que oír de nuestros hijos pura queja? Si usted es padre, usted sabe que no hay nada más que molesta que oír que los hijos solo se quejan. Imagínese cómo nuestro Padre Celestial nos escucha cuando solo oye quejas. La falta de agradecimiento nos lleva hacia la sequedad espiritual. La tercera y última que nos lleva a la sequedad espiritual es la falta de discernimiento. Pueden ver conmigo en el versículo 10, por favor. Noten conmigo. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y a la ira de Jehová se encendió, de Jehová se encendió en gran manera,
también le pareció mal a Moisés. Qué tremendo, qué falta de discernimiento, qué déspotas, qué rebeldía, qué sarcasmo, qué déspotas se convirtieron. Que no solo se estaban quejando, pero como en forma de atacar a Dios para atrás, enfrentar a Dios, y que fuera público, se salen enfrente de sus casas y comienzan a llorar con familias a la puerta de sus tiendas, como un desafío, como un desprecio público en contra de Dios. Hasta Moisés sabía que habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Dios, hasta Moisés, dice la Biblia, y Moisés también no le pareció bien este asunto. Se habían pasado la línea. Moisés concluyó que no podía lidiar con este pueblo sin la ayuda de Dios, y acudió a Dios, y Dios le dio la solución. Pero el pueblo solo se quejaba, murmuraban, dice la Biblia, murmuraban. Tanto querían carne que Dios les dio lo que querían hasta que les salía por las narices. Note por favor en el versículo 11, por favor. Y Moisés dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concibí yo a todo este pueblo? ¿No lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, y a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea a mí mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, que son principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré a ellos contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos acá de Egipto? Tanto que deseaban la carne, dijo Dios: ahí les va. Qué interesante que su falta de discernimiento, su reacción carnal con su queja en contra de Dios, trajo una plaga que los llevó hasta la muerte. Podemos ver eso si seguimos leyendo en Números 12 en adelante. Vemos cómo María y Aarón comienzan a murmurar en contra de Moisés, y Dios trata con ellos. Había un espíritu de murmuración que había como cáncer desparramado entre el pueblo de Dios. En Salmo 101, por favor, Salmo 101. Querido hermano, la razón por qué la falta de discernimiento y la falta de agradecimiento y la falta de separación nos lleva a la sequedad espiritual es porque cuando usted y yo nos comenzamos a convertir como murmuradores, quejones, solo lo negativo vemos, hermano, nos comenzamos a juntar con aquellos que son como nosotros. Y como estamos ya hablando mal de liderazgo, estamos hablando mal de lo que está pasando, y de pronto ya ni me gusta la iglesia, me caen mal los hermanos. Es más, ya ni quiero estar en esta iglesia. Yo creo que vamos a ir a buscar a otra iglesia. Y pensando ellos que el problema es la iglesia, se van a otra iglesia sin entender que el problema son ellos. Y con el tiempo quizás llegan a la iglesia y todo está bien, pero con el tiempo comienzan a ver una vez más que no les gustan las cosas como están. Y de pronto aquella persona que un tiempo
realmente lo tenía todo en el Señor, se encuentra árido, con las manos vacías, sin fruto espiritual, todo porque no tuvo discernimiento, todo porque comenzó a quejarse por las cosas que le estaban pasando en vez de agradecer a Dios. Y noten Salmo 101, versículo 5, por favor. Salmo 101, versículo 5, por favor. Dice la Biblia así. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón que dice vanidoso. Dios toma muy en serio, hermanos, cuando nos convertimos en instrumentos de Satanás para acusar y atacar a nuestros hermanos. Quiero preguntarle, mi hermano, ¿quién era el enemigo del pueblo de Israel? ¿Quién era? ¿Era Dios o era el faraón? Faraón. ¿Quién era el que los tenía sujetos como esclavos y los golpeaba y los tenía 400 años en esclavitud? ¿Era Dios o era faraón? Entonces, ¿por qué ahora el pueblo de Israel estaban desafiando a aquel que había sido más que bueno en sus vidas? No solo ahí se quedó, pero ahora estaban quejándose en contra de Moisés, el líder, en contra de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios dice: bueno, si tanto quieren ustedes lo que están buscando, entonces se los voy a dar, y les voy a dar tanto que se les va a salir de las narices. Van a llegar a odiar lo que me pidieron. La calumnia en secreto contra un hermano es pecado serio ante Dios. Es algo que Dios rechaza y aborrece. Querido hermano, estas cosas vienen solamente y únicamente por medio de cristianos que están secos espiritualmente. Solamente. ¿Será que usted está seco espiritualmente y por eso se encuentra renegando? Pero eso, hay cosas en su vida que no encajan, no cuadran, como que le hace falta discernimiento a usted. Otros ven algo bueno, otros le dan solución, otros le sugieren cosas que debería de estar haciendo y usted no lo puede ver. Usted está ciego. Usted no lo puede comprender y no importa por cuánto consejo le venga y de estas maneras usted dice: es que no, es que yo pienso diferente, y se encuentra en una esquina teniendo que explicarse a todo mundo porque usted simple y sencillamente no puede ver lo que está enfrente de usted. ¿Será que su falta es la falta de discernimiento? ¿No sabe cómo decidir? ¿Toma decisiones que le meten en problemas? ¿Toma acciones que le producen contención en su vida, que le afectan su testimonio? ¿Habla antes de pensar? ¿Compra sin pensar? ¿Decide hacer esto y habla acá y hace y luego quiere y demanda que otros le perdonen y le comprendan porque usted es, dice, carnal? Y me recuerda de esta historia que la carne le salía desde las narices. Se convierte usted mismo en la cosa que más deseaba. Pura carne, pura carnalidad. Y el que siembra la carne segará corrupción. Pura carnalidad. Tiene broncas aquí y pleitos acá. Nada le está saliendo aquí. Y como que nada de eso es suficiente, busca más pleitos y se meten más broncas. Y confronta aquí y critica acá y chismea acá y calumnia acá y murmura acá. Y su vida de oración es un desastre. No es lo que debería de ser, porque como no tiene nada bueno que agradecerle a Dios, su oración no es nada más que pedir y pedir y lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y yo imagino que Dios en el cielo diciendo: solo me vienes a pedir como que si yo te he hecho falta, como que si yo he sido infiel a tu vida. No piensas en nadie más, no oras por nadie más, no oras por niños, por jóvenes, por otros que están perdidos, no oras por la obra mundial del evangelio, no oras por nada más que ti mismo. Te voy a dar carne hasta que te salga de las narices.
Porque estás tan lleno de ti mismo. Lastimas a otros, tropiezas sobre otros, atacas a otros, criticas a otros y ni siquiera lo más mínimo te duele, la piensas, te molesta porque tú no le importa nada más que Señor, yo quiero carne. Y eso es una vida seca, árida, que le vale cacahuates los demás. ¿A mí qué me importa? Así es el hijo seco, que toma malas decisiones, irresponsable, echa a perder su testimonio aquí, toma esta mala decisión acá, anda irresponsablemente acá y no le importa la inversión de sus padres, el quebranto, las oraciones, las súplicas, las plegarias de su mamá, de su papá. No les importa nada de los padres. Yo tengo mi vida y yo voy a vivirla como me da la regalada gana. Y esa es una vida seca, árida, seca. No sirve para nada. Les hacía falta discernimiento. En Proverbios 21-23 dice la Biblia en el versículo 23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustia. El que guarda su boca. Proverbios 13, por favor. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿qué dicen, mis hermanos? Eso es falta de discernimiento. Querido hermano, hermana, usted se encuentra peleando, discutiendo todo el tiempo en el matrimonio. Usted se encuentra que siempre hay contienda, contención. De repente tiene enemigos, aún en la iglesia. De repente ya no le habla a fulano, ya no le habla a fulana de tal y tal mungana y ahora y todos los demás son el problema, pero yo no. Pero usted no sabe cómo callarse la boca. Usted habla y dice y por qué no, y yo tengo derecho y ahí te va. Eso se llama falta de discernimiento. Muchas consecuencias malas sufren aquellos con falta de espiritualidad y discernimiento. Reaccionamos sin pensar, ofendemos a un Dios fiel y justo que nos ama y desea llevarnos a las tierras donde fluye leche y miel. Pero nos quejamos, nos enojamos, renegamos y últimamente nos rebelamos por falta de discernimiento. Solitos nos ponemos la soga al cuello. Esto nos lleva a la sequedad espiritual, la falta de separación, la falta de agradecimiento y la falta de discernimiento. Y terminamos siempre en las tumbas de los codiciosos. Ahí es donde terminó esta generación. Se le llamó, por mandato de Dios, las tumbas de los codiciosos. Allí están enterrados muchos cristianos que un día servían como usted sirve, que un día estaban envueltos en la obra de Dios como usted está, que un día parecía que todo estaba bien, pero se descuidaron y llegaron a la sequedad espiritual. Y la sequedad espiritual los llevó a la tumba de los codiciosos. ¿No es suficiente todo lo que Dios le ha dado? ¿No es suficiente su familia? ¿No es suficiente su esposa que le aguanta y le tolera todo de usted? ¿No es suficiente sus padres que no son perfectos pero están en casa, están allí, trabajan, sostienen, suplen, le aman? ¿No es suficiente sus hijos que no son perfectos pero están aquí, le honran a usted, están haciendo lo mejor que pueden? ¿No es suficiente la iglesia que Dios le ha dado? ¿No es suficiente la Biblia que Dios le ha dado? ¿No es suficiente la bondad de Dios en su vida? ¿Por qué entonces tantas quejas?
Si le diéramos el micrófono esta noche, ¿qué saldría? ¿Quejas? Denme ese micrófono para poner quieto esta iglesia, porque ya era tiempo que a mí me dejaran hablar. Seco. You're dry. You're dry. Estás seco. Y ni cuenta te has dado. Nothing new has grown from you. Nada nuevo ha crecido ni nacido de ti. ¿En cuántos años? Estás seco. Seco. Ninguna predicación puede romper esa tierra. Estás tan seco que ya lo oíste todo. Señor, ayúdanos. Porque creo, Señor, posible que cada uno de nosotros somos capaces de llegar a esta sequedad. Ya no somos sensibles a tu voz. Ya la dulzura que teníamos un día ya se nos fue. Ya solo somos groseros, ásperos. Ya no hay nada bueno en nuestra vida. Según nosotros, todo nos va mal. Hay mucha razón por la cual quejarnos, Señor. Y nuestros hermanos y hermanas oirán lo que son nuestras quejas. Mi esposa, mi esposo, mis hijos van a saber que no estoy contento, que no estoy contenta. Porque estoy tan seco, tan seca, que ya no lo puedo ocultar. Dice Dios, te va a salir lo que tanto deseas, te va a salir desde tus narices, hasta que tú ya no aguantes. Y vas a terminar en ese panteón, en ese lugar donde muchos cristianos que se secaron, terminaron. Señor, líbranos, Señor. Ten misericordia. Señor, yo nunca quiero caer en ese lugar donde no sea fresca tu palabra, tu presencia, donde ya no anhele ni oiga tu voz. Señor, yo quiero poder ser quebrantado fácilmente por ti. Señor, yo quiero poder cultivar en mi vida fruto, gozo, alegría, paz. Señor, y muchas veces esto no es posible porque he llegado a una sequedad espiritual. Tú eres la fuente que si te pidiéramos a ti de beber esta noche, correrían ríos de agua viva. Podrías refrescar nuestras lenguas en tu gracia y volver a rejuvenecernos, a levantarnos una vez más. Señor, bendice esta invitación.